Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 2. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de parte de Dios, nuestro Padre, y del Cristo Jesús, nuestro Señor. La tragedia, mis hermanos, no está en tener hijos naturales, sino en no dejar una descendencia espiritual en este mundo. De ahí nuestra responsabilidad como pastores. ¿Cuántos hijos espirituales tenemos? ¿Cuántos tenemos? ¿Cuántos hemos formado y tal vez ya se han ido? Pero ¿cuántos hijos espirituales nosotros tenemos? Y usted como líder también, ¿cuántos hijos espirituales usted tiene? ¿Cuántos ha traído a la iglesia? No dígame. También, prácticamente los hijos son una inversión. Los hijos son una responsabilidad de los padres y son la mejor inversión que podemos hacer, tanto para la iglesia como para la sociedad. ¿Por qué serían una inversión? Porque necesitamos nosotros invertir no solo en su educación, sino en su formación espiritual. ¿Qué hijos estamos criando? ¿Hijos responsables o hijos tal vez irresponsables? Que no saben ni tender la cama, ni saben lavar un plato. Pero hay hijos que ya saben inclusive hasta cocinar y le atienden a la mamá en el día de la madre y le preparan un plato especial. Pero ¿cuántos hemos formado a nuestros hijos para que se puedan defender? Nuestro hijo que estaba en el extranjero tuvo que prepararse en la universidad y ahí aprendió a cocinar y a defenderse por sí solo. Acá era mimado, como todo hijo. A los tres les hemos mimado, le atendíamos súper bien, pero allá no es que tuvo que padecer, sino que tuvo que aprender a desenvolverse y a defenderse. Entonces, ¿qué estamos nosotros haciendo de nuestros hijos? ¿Estamos haciendo una buena inversión para sacar un buen producto o para sacar provecho de ellos? Miren, qué mejor inversión que usted puede hacer en la vida de sus hijos, el formarles espiritualmente. Es la mejor inversión. Con eso usted va a tener hijos temerosos de Dios y no se van a desviar por los caminos del mundo. Es la mejor inversión que usted puede hacer. Y a veces también se dice, la mejor herencia que te puedo dar es la educación. Nuestros hijos nos ha costado la educación. El hijo especialmente que está en el extranjero. La educación le resultó muy cara, pero gracias a Dios él obtuvo una beca. Si no, ¿qué hubiera sido de nosotros hasta ahora endeudados? Pero fue la bendición de Dios, la gracia de Dios, porque le pedimos, Señor, tu favor, tu misericordia. Y Él lo hizo. Entonces es la mejor inversión que nosotros podemos hacer en nuestros hijos. Lamentablemente muchos padres y madres comienzan tarde, cuando ya sus hijos no lo necesitan. Y dicen, ahora te voy a enseñar a jugar fútbol. Ya el hijo ya tiene como 15 o 16 años y no sabe ni jugar fútbol. Todo tiene su tiempo. Y yo recuerdo que en la niñez sí formé a mis hijos en el deporte. Yo les llevaba a entrenar. No era arquero, pero le enseñaba cómo debía tapar mi hijo. No era un goleador, pero le enseñaba a mi hijo que también patee muy bien la pelota. Y los sábados íbamos y entrenábamos y después íbamos a chupar un helado o alguna comida y después hacíamos los quehaceres de la casa y después nos íbamos a la iglesia. Era un trajinado, pero fue una bendición el pasar ese tiempo. En ese tiempo yo estudiaba y no les podía ver a mi primera hija. Ella se dormía esperando, pero ya los sábados sí disfrutaba con cada uno de nuestros hijos. Lamentablemente hay malas actitudes de los padres hacia los hijos. Lamentablemente vivimos en una sociedad individualista y materialista.
A veces los hijos son vistos como una carga, como un impedimento. No pueden seguir su maestría, no pueden viajar, no pueden comprar más cosas porque se convierten en un impedimento. Y no son un impedimento. Cuando la bendición está de parte de Dios para la vida de nuestros hijos, son una bendición. Hasta el momento Dios nos ha bendecido con cada uno de nuestros hijos y podemos dar gracias a Dios que cada uno de ellos tiene su profesión. La semana pasada se graduó nuestro hijo, ya se graduó de arquitecto y a veces diríamos, al fin, no, que al fin. Dios tiene siempre planes de bien para cada uno de nosotros. Y se graduó ya de arquitecto. ¿Y ahora qué va a hacer de su vida? Él ya decide, pero ya nosotros le instruimos, le formamos para que él pueda seguir su carrera, pueda defenderse de su profesión. Esa es la labor que tenemos nosotros como padres, que tengan su profesión. Y en la parte espiritual, formarles para que tengan el temor hacia Dios. Porque dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. A veces por estas circunstancias, muchas de las ocasiones se retrasa la paternidad o la maternidad y esperan a los 30 o 35 años tener su hijo. Y ya es tarde, prácticamente tarde. ¿Por qué? Porque prácticamente si el niño o tuvieran a la edad de 40 y el padre ya tiene 60, el hijo tiene 20. ¿Y qué le va a decir? Ya no lo va a decir su padre, sino tal vez el abuelito. O a veces tal vez mucho más jóvenes. Hay parejas que tienen sus hijos mucho más jóvenes y les dicen, ¿qué él es tu hermano? Perdón, ¿o qué él es tu hermana? Y comentaba el caso de una persona que a la edad de 15 años obtuvo su hijo. Y era prácticamente un joven y que parecía a la madre su hermana. Algunos padres sacrifican a sus hijos sobre el altar del consumismo. Compensan cualquier acusación de su conciencia comprándoles todo lo que quieren: computadoras, celulares, videojuegos, vacaciones, actividades escolares, pero ignoran la formación de un verdadero carácter cristiano. No se compensa todo eso con computadoras, con televisores, no compensan el amor que usted debería darle a su hijo, no se compensa. Porque muchas de las ocasiones el hijo le va a decir, yo no necesité un PlayStation, sino necesité tu tiempo para que pases conmigo, que me enseñes a jugar la pelota, que me enseñes cómo se juega el fútbol, cómo se juega el básquet. Eso sí, nosotros sí les enseñamos a nuestros hijos. No tenemos conciencia de que pudimos enseñar. Y a ellos decidieron el continuar, ya es su vida, ¿ok? Pero lamentablemente pasamos esta responsabilidad que Dios nos ha asignado como padres a otras personas. Al colegio dejamos que les instruyan y nosotros deberíamos formar a nuestros hijos. No pensar que la escuela o el colegio les va a formar, ni la iglesia les va a formar. Nosotros como padres debemos formar a nuestros hijos. Amén. Amén. Es necesario que, para esto, ¿qué es necesario? Que los padres puedan conversar con sus hijos. ¿Qué tiempo usted le dedica para conversar con sus hijos? O espera a la noche, solo se duerme. Pero ¿qué tiempo usted le está dedicando para conversar con sus hijos? ¿Cero polito o cuánto? ¿Cuánto tiempo usted le dedica? Y comenta con su hijo, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué te estás comportando de esa forma? O tal vez solo le recrimina. Ya estoy cansado de tu mal comportamiento. No solo en la casa, sino también en la escuela. Los profesores a cada momento me llaman la atención por tu culpa. ¿Pero qué estamos formando en nuestros hijos? De ahí la labor fundamental que somos responsables de formar a nuestros hijos. También hay otros padres que abusan físicamente o verbalmente, tratándoles con desprecio. No sirves, no vales. Deberíamos cambiar esas palabras de maldición con palabras de bendición. Eres un campeón, lo vas a lograr. Eres una bendición para mi vida.
va a cambiar prácticamente todo ese esquema que ellos viven. Finalmente, nosotros podríamos concluir que debemos buscar la ayuda de Dios para criar bien a nuestros hijos. Pídale sabiduría a Dios para poder formar a sus hijos. La adolescencia requiere del apoyo, no solo del papá, sino también de la madre. Como padres, instruyamos a nuestros hijos. Necesitamos orar por ellos. ¿Cuántos de ustedes oran por sus hijos? Que les vaya bien, que Dios te bendiga, que te guarde, que te proteja, que seas un buen profesional. Y algo fundamental, enseñarles la Biblia y llevarles a la iglesia. No a la fuerza, no. Si no vienes a la iglesia, te doy una vara, te doy con la vara. No, no es la forma. Más bien tratarles con amor y ver que en la iglesia pueden encontrar amor, comprensión y cariño. Y esto fundamental, el darles de ejemplo. El darles de ejemplo. ¿Qué ejemplo le estamos dando nosotros a nuestros hijos? Decimos, lee la Biblia y ni siquiera nosotros leemos la Biblia. Ora, ni siquiera oramos. Y a veces vienen padres, no tomes, pero si tú estás tomando. Por eso es fundamental que nosotros seamos que ejemplo. Ejemplo, no solo con palabras, sino con acciones. Son las que más repercuten en la vida de nuestros hijos. Si sus hijos le ven orar a usted, va a tener ese buen ejemplo y ellos también van a orar. Pero si les ve tal vez discutiendo, los hijos también, no es que van a heredar, pero también van a ver ese mal ejemplo. Por ende, mis hermanos, nosotros tenemos una ardua labor y una gran responsabilidad como padres. Que Dios nos ayude a construir hogares cristianos, formados en el temor, en la obediencia hacia Dios. Es complicado. Nadie nos dio un manual para que seamos padres, pero sí nos dio la Biblia para poder instruir a nuestros hijos en el temor de Dios. Amén. Pongámonos de pies, por favor.